lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 7:38. Damos la bienvenida al doctor Pablo Valverde. Él fue juez de la Corte Nacional, sigue siendo un distinguido juez, actúa ahora en la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil en la Corte de Cuenca, es profesor universitario. Justamente el pasado viernes integró la terna de jueces conjuntamente con Miriam Granda y Edgar Morocho en esta Sala Especializada de la ciudad de Cuenca y trató el caso Quimsacocha. Doctor Valverde, bienvenido. Sabemos que usted no puede referirse al caso, pues este se encuentra bajo análisis. Solamente le planteamos una pregunta puntual sobre este tema que tiene que ver con la cronología, para cuando los cuencanos, los ecuatorianos en general, que estamos interesados en este tema, podremos conocer la sentencia de los jueces. Simplemente una cronología que espero no complique su situación en este tema, si es que nos puede responder. Y luego, por supuesto, hablaremos de lo que está sucediendo con la entrega de la terna de Iván Saquicela al Consejo de Participación Ciudadana para reorganizar el Consejo de la Judicatura. Muy buenos días a la ciudadanía. Gustavo, Rosana, un gusto como siempre estar en este medio de comunicación plural y democrático que tiene nuestra región y el país. Como usted bien dice, estoy impedido de hacer pronunciamientos respecto al caso, pues soy el juez, soy miembro del tribunal de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY, que tenemos que pronunciarnos en el recurso de apelación que fuera interpuesto y por los sujetos procesales. En la cronología de los tiempos, la ciudadanía tiene que conocer que el día viernes, en una audiencia bastante extensa que inició a las 9 de la mañana hasta cerca de las 18 horas, un poco más, los sujetos procesales fueron escuchados por el tribunal en una amplia exposición respecto a los argumentos, tanto en los hechos como en el derecho, de los cuales ellos se creen asistidos a través de sus profesionales técnicos, así como también intervinieron algunos amicus curiae, amigos de la Corte, que aportan los elementos que ellos consideran trascendentales a efectos de una mejor resolución en este caso. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece un tiempo de 8 días que el tribunal tiene que pronunciarse una vez que ha escuchado a los sujetos procesales, emitir la sentencia de segunda instancia. Este es un poco el tiempo que está previsto en la ley y que obviamente yo me he referido en este mismo espacio. Es un tiempo que ya no responde a la realidad procesal que soportan los tribunales. Para todos es conocido que las acciones constitucionales tienen una gran cantidad de demandas actualmente y el tribunal atiende casos de justicia ordinaria, así como los casos de justicia constitucional, y los tiene que ir resolviendo en el orden cronológico que han sido interpuestos y que, como digo, es abundante carga procesal. A esto se debe agregar en este caso específico que es un juicio bastante extenso, tiene cerca de 5.000 fojas de este momento, y ustedes comprenderán que eso es una información relevante que tiene que ser revisada exhaustivamente por el tribunal, porque precisamente son los argumentos que exponen las partes, lo que de por sí ya denota que, siendo un caso complejo, también es un caso que contiene documentación extensa. Entonces, yo creo que como juez siempre he considerado que el justiciable tiene que encontrar una respuesta dentro de un tiempo razonable. De eso no hay duda, eso es una garantía no solo de la Constitución de la República, sino también de los tratados internacionales. Pero yo siempre considero que antes que sacrificar la rapidez, hay que darle privilegio a la calidad. Y créame, ciudadanos, que siendo esto una sentencia importante, el tribunal se tomará todo el tiempo que signifique hacer un estudio consensuado del proceso para ver todo lo que aportaron las partes, y se emitirá la resolución en el tiempo que lo podamos hacer, y que espero sea en el menor tiempo posible. Perfectamente. Cambiamos de
de tema para no generar riesgos. Quisiéramos conocer su opinión sobre lo que sucede alrededor del Consejo de la Judicatura, Consejo de Participación Ciudadana, una vez que el presidente de la Corte Nacional ha presentado la terna integrada por Marco Antonio Tello Samaniego, por Blanca Alexandra Vallejo Basante y Andrés Esteban Mogrovejo Abad. ¿Cómo ve usted este proceso que sin duda ha sido complejo? Tanto es así que Iván Saquicela postergó en más de una ocasión, incluso llegó a pedir una prórroga oficial para entregar su selección de candidatos. Se conoce que hubo, no sé si llamarlo cabildeo, pero sí consultas del presidente de la Corte Nacional sobre este tema, tratando de consensuar este listado. A ver, yo considero que el país ojalá algún momento pueda discutir la integración del Consejo de la Judicatura. Yo creo que en el Consejo de la Judicatura deben estar las universidades, deben estar los colegios de abogados, ya lo estuvieron, algún momento lo sacaron y un poco como sin unas razones poderosas para hacer aquello. Si nosotros veríamos la integración que tiene en otros países el Consejo de la Judicatura, indudablemente forma parte la academia, forma parte de los colegios de abogados, forma parte de los jueces. Entonces, ojalá algún rato podamos discutir eso también, que me parece que es lo importante. Ahora, este ha sido un proceso, la ciudadanía le consta, con bastantes tropiezos, y eso fundamentalmente yo creo que responde a que la institucionalidad en el país no funciona bien. Es decir, el presidente de la Corte mandó la terna, empezaron a cuestionar, él tiene la capacidad o no de mandar la terna, ¿por qué manda ahora? El Consejo de Participación Ciudadana, un poco como quien dijo, aquí se va a hacer las cosas como nosotros consideramos que se haga. Ahí al interior del organismo habían voces que decían tenemos que nombrar, otras voces que decían no tenemos que nombrar. Es decir, se fue prolongando en el tiempo algo que tenía que tener una respuesta oportuna y eficiente, porque así manda la normativa. Y creo que es el cuestionamiento que tenemos que hacer en el sentido del funcionamiento de la institucionalidad, porque las reglas están claras y usted debería haber ya dado paso a esta situación desde hace mucho tiempo atrás. Sin embargo, ahora nos vemos ya abocados a que el Consejo de Participación Ciudadana cambiando, o sea, tuvo que tener una sentencia de la Corte Constitucional que le diga, señores, nombren al quien preside el Consejo de la Judicatura, para recién ahí un poco reaccionar e incluso ya hacerle una visita al presidente de la Corte. Yo comento ya en el ámbito personal, conozco a los 3 candidatos que integran la terna, son excelentes profesionales del derecho, tienen experiencia. La doctora Blanca Alexandra Vallejo, la presidenta actual de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY, tiene algún tiempo ya como jueza, antes trabajó en la Defensoría Pública. El doctor Andrés Mogrovejo ha ocupado en la provincia del Cañar diferentes cargos públicos, ahora es un compañero juez de la Corte Provincial que asimismo ejerce el cargo durante algunos años. El doctor Marco Tello ha estado en el asesoramiento de la presidencia de la Corte Nacional de Justicia durante algunos años. ¿Por qué es importante esto? Porque considero que las 3 personas tendrían el perfil para ocupar el cargo porque conocen a la institución. Ojalá yo hago los mejores votos para que cualquiera de los 3 que sea designado ponga por delante el tema institucional, ponga por delante el servicio al usuario, ponga por delante una política que debería implementar la institución a efectos de conseguir una mejor tutela de los derechos, en el sentido de darle a los jueces todas las herramientas que sean necesarias para poder cumplir su trabajo a cabalidad. Hay muchas situaciones en el orden procesal, en el orden constitucional que se está discutiendo en el país. Creería que las instituciones que integramos la función judicial deberíamos ser parte de ese debate. Vea usted, por ejemplo, el tema de como dije antes, la integración del Consejo de la Judicatura, cómo debería estar integrado, cuáles son las necesidades que tenemos ahora los jueces, cómo debería direccionarse el tema de la escuela judicial a efectos de que cumpla un rol importante de capacitación permanente a todos los jueces y funcionarios judiciales del país. Ahora, entonces yo creo que hay mucho que hacer.
Ujú. Doctor Valverde, ¿cómo está? Buenos días. Al parecer todos estos procesos de una u otra manera están atravesados por la política y por las distintas posiciones políticas. Lo que ha pasado con el Consejo de la Judicatura muy probablemente es una muestra de aquello. Una de las preguntas que siempre nos hacemos y cuáles son sus lecturas respecto de esto es cómo separar esta toma de decisiones para poder avanzar en transformaciones que realmente importen y que sean determinantes respecto de esta participación o esta presión que puede existir y que ha existido y existe por parte del sector político. Yo creo que la mejor respuesta, Rosana, es que usted cuando asume un cargo público tiene que cumplir el rol de ese cargo público. Es decir, usted tiene unas competencias que están precisamente determinadas en la ley y sabe precisamente cuáles las funciones que usted tiene que desempeñar. Es decir, el Consejo de la Judicatura es un organismo técnico que tiene que prestar todas las condiciones a efectos de que la administración de justicia funcione en óptimas condiciones y eso es precisamente lo que tiene que hacer. Usted tiene que ver el tema institucional, el tema del país, ningún tipo de interés político ni de beneficiar a ninguna persona. Ahora, Yo creo doctor que Valverde, esto lamentablemente no ocurre. Acabamos de ver o se está debatiendo, se discutiendo, cuestionando, por ejemplo, la propia participación del presidente de la Corte Nacional de Justicia en una reunión aparentemente secreta en casa del presidente de la Asamblea Nacional, tanto con Virgilio Saquicela como con el asambleísta Torres. El presidente de la Corte ha mantenido absoluto silencio respecto de este tema. Me es delicado poder opinar porque cada uno debe responder por sus actos, pero efectivamente a mí me parece que el tema de la coordinación institucional está muy bien. Si es que yo me reúno con el presidente de la Asamblea Nacional a efectos de coordinar actividades que permita, por ejemplo, como lo dije antes, impulsar proyectos de reforma a la ley para que las cosas en el quehacer judicial marchen de mejor manera. Es decir, hay una serie de acciones que a mí me parece que interinstitucionalmente está muy bien que se lo haga. Si es que hay reuniones de tipo político, pues los actores de esas reuniones son los llamados a responder, como dije antes, por sus actos. Pero a mí me parece que lo importante es que el funcionario público tiene que cumplir a cabalidad las funciones y para eso está en cambio la ciudadanía. Es decir, para que cuando nos separemos de nuestras competencias y nuestras responsabilidades, recibir el cuestionamiento de la opinión pública a efectos de que enderecemos el camino o tengamos que hacer un paso al costado y no por no estar cumpliendo la función que nos corresponde. Recuerde usted que cuando uno asume una función pública, obviamente está, digamos que sujeto a un mayor control de la ciudadanía y con eso a la opinión de la ciudadanía para que vigile nuestros actos y nuestras acciones y sepa cuestionar cuando efectivamente así ocurre. En este caso, como bien usted dice, le corresponde a los actores que estuvieron ahí. Hablando quizá, doctor Valverde, son las percepciones ciudadanas lo que dan esta imagen. La elección del nuevo presidente de la Judicatura y la transición tras la designación se ha desarrollado en medio de un contexto complicado para la función judicial. Como usted sugiere, con un complicado entorno político del cual no puede aislarse, no puede independizarse. Pero en todo caso, todo este proceso ha hecho mella en el prestigio de la función judicial, que acaba de salir muy mal calificada en una encuesta que, dicho sea de paso, califica muy mal a todas las funciones de poder en el país. Ha hecho mella también en la imagen de Iván Saquicela, que de alguna manera ingresó entusiasta a su cargo originalmente, tratando de rescatar la majestuosidad de la Corte Nacional de Justicia, que hoy se ha visto menguada. El tema sería, tras estos capítulos, ¿cómo restaurar la imagen de la justicia? A ver, yo creo que nosotros en el tema judicial, lastimosamente, siempre salimos perdiendo. ¿Por qué? Porque como resolvemos sobre los derechos de las personas, indudablemente la decisión de un juicio no gusta a todos y desde ahí ya sale gente inconforme que obviamente tiene una opinión negativa de la administración de justicia, pero una opinión negativa no justificada, sino simplemente porque perdió ese proceso y obviamente a eso a ninguna persona le va a gustar.
Desde ahí nosotros, como dije, los jueces estamos sometidos a esa situación. Pero como un poco dije, usted, Gustavo, tiene toda la razón. Yo creo que debido a la grave crisis que enfrenta el país, yo siempre he dicho que los funcionarios públicos, ojalá podamos cumplir nuestro rol y estemos a la altura de las circunstancias que nos demanda la sociedad. Y eso para todos, para policía, para jueces, para fiscales, para defensores públicos, para comunicadores, es decir, para todos que podamos cumplir un rol eficiente en la sociedad. Yo, de lo que he visto, como dije antes, los tres que integran la terna no son personas, no creo que hayan estado vinculados a la política. Como dije, vienen teniendo una trayectoria más bien ya de funcionarios públicos desde hace algunos años en la administración de justicia, y yo aspiro y estoy seguro que ellos, cualquiera de los tres que fuera designado, van a cumplir el rol técnico que les corresponde, es decir, tienen que privilegiar el tema institucional. En la administración de justicia hay muchas cosas que resolver. Entonces, si usted va a privilegiar otros tipos de intereses, usted no va a ser un buen funcionario público, no va a cumplir un rol y, en consecuencia, no va a mejorar las condiciones de la institución en las que en este momento nos estamos desempeñando. Como dije, yo un poco visualizo esto y esta es una invitación a la ciudadanía. La persona que asume un rol de presidente del Consejo de la Judicatura va a encontrarse con 10.000 necesidades institucionales y tiene que enfocarse en eso. Usted, por ejemplo, ahora el Consejo de la Judicatura, el presidente actual ha propuesto un tema de una mejora en el tema de las computadoras. Se va a hacer una entrega de cerca de 5.000 computadoras a nivel nacional. Yo estoy seguro que la última computadora que ingresó a la Administración de Justicia en el Azuay debe ser por lo menos 12 años. Imagínense eso, no tenemos escáneres, no tenemos impresoras y se está yendo a producir un proceso de renovación tecnológica a los 12 años. Ayer le cuento un tema para que la ciudadanía un poco. Ayer vino una grabación de una inspección judicial y no la pudimos observar. Tuve que salir a solicitar un equipo tecnológico de última data porque la computadora que yo tengo en mi despacho no podía visualizar esa grabación que había. Más allá de la incomodidad que esto que está usted señalando genera, ¿cómo afecta a la Administración de Justicia? Los tiempos, porque indudablemente si usted tiene que prender una computadora y esperar 5 minutos a que recién se empiece a reactivar, es un tiempo, digamos, un tiempo muerto. Si usted no, como le digo, si usted tiene que salir a buscar equipo tecnológico para poder visualizar una grabación de una audiencia, son los tiempos los que van marcando, e indudablemente eso también a veces puede repercutir en el ánimo de la persona porque no tiene las condiciones, todas las condiciones materiales para poder cumplir bien su trabajo. Y esto pasa, yo creo, a todo nivel: administración de justicia, defensoría, fiscalía, falta de personal. Se debate el tema de que si tienen o no que haber jueces constitucionales. O sea, hay una serie de situaciones y de cosas. Como dije, a mí me parece que el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional, debería enfocarse en estos grandes problemas que enfrenta, y que indudablemente eso repercute en los derechos de las personas, y como dije siempre, tratar de solucionar lo importante y no lo emergente, que a veces es de lo que vivimos, ¿no? Apagando incendios, pero la llama sigue. ¿Cree usted que además debería promoverse algunas reformas al Consejo de la Judicatura? En algún momento había el interés, diría yo, de que estos temas se incorporen en esta consulta popular que está planteando el Gobierno Nacional. No obstante, se concentró únicamente en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Considera usted que es necesario que se reforme, que se cambien las funciones, la estructura, o qué cambios debería haber en la Judicatura? Yo creo que se debería marcar bien la cancha en el tema de cuáles son las atribuciones del Consejo de la Judicatura en el tema disciplinario frente a los funcionarios judiciales. Me parece que eso sería muy importante, una reforma que permita de alguna forma materializar ya una situación donde que los márgenes de campo de acción estén plenamente delimitados. Y como dije al inicio, yo también sería partícipe de que, por ejemplo, en el Consejo de la Judicatura esté representada la academia, esté representados los colegios de abogados, estén representados los jueces, a efectos de conseguir digamos que un organismo donde que escuchemos todas las voces de quienes forman parte de la Administración de Justicia, y precisamente ahí poder encontrar las mejores soluciones en base a las experiencias que tengan cada uno de ellos. Vea usted, nosotros, por ejemplo, ahora en la consulta popular, ya próximamente la Corte se pronunciará el tema del Consejo de Participación Ciudadana en cuanto a que
ya dijo la forma, pero no dice el fondo respecto a si es que eso va a ser posible o no la designación de autoridades. Y ahí está el tema de la responsabilidad. Si, por ejemplo, en un supuesto va la designación a la asamblea, ¿a quiénes elegimos como asambleístas? Esta es nuestra responsabilidad, en cambio. O sea, elijamos bien también a las autoridades que van a cumplir un determinado rol que está establecido en la Constitución y la ley, para que ellos puedan elegir a los mejores funcionarios y así garanticemos que las instituciones estén muy bien representadas. Eso también es un rol ciudadano, porque un poco siempre se dice la fuerza del voto, pero ¿cómo lo ejercemos con responsabilidad pensando en este tipo de escenarios? Luego nos estamos arrepintiendo porque eligieron a una determinada persona que luego resulta ser un fiasco para esa institución. El origen de los candidatos, doctor Valverde, 2 cuencanos, un cañarejo, los 3 que han tenido altas funciones, ya sea en la Corte Nacional o en el Consejo de la Judicatura, ¿tienen o merecen alguna lectura? Yo le dije desde un inicio que veo con satisfacción, es gente que conoce a la institución, que sabe cuáles son las necesidades, que saben seguramente cuáles pueden ser las respuestas frente a todo este tema institucional que estamos viviendo y sobre todo que van a ser propositivos, es decir, que van a proponer una serie de cambios que se tienen que hacer en la institución y también, como dije, nosotros los jueces vivimos de que las leyes estén bien y en muchos de los casos es necesario promover reformas a la ley para que efectivamente alcancemos los propósitos que queremos. Y vean ustedes, en otros países siempre la participación de los jueces en todo proyecto de ley no es si quieren o no, tiene que ser y tiene un pronunciamiento. Entonces, yo creo que ese tema institucional, partiendo de que tenemos una determinada experticia, experiencia, que podemos contribuir de mejor forma a un debate que se esté haciendo en el país respecto a determinada ley, respecto a determinado campo, indudablemente yo creería que puede ser para mejor hacer y para que las cosas salgan mejor. Entonces, yo creo que eso sí podría, y esto, por ejemplo, usted no necesita un cambio de ley. Si usted tiene, por ejemplo, una propuesta, puede pedir que la asamblea le escuche y concurrir a la asamblea y decir, vean, esta es mi experiencia, esta es la de estadísticas, esto es lo que se cumple en la administración de justicia, yo requiero estos cambios en las normas procesales porque efectivamente tenemos un cuello de botella y eso no permite avanzar. ¿Qué pasa con las citaciones tenemos los defensores públicos que se requieren, qué pasa en el tema constitucional, estamos dando una respuesta oportuna al justiciable, una serie de cuestionamientos que se hace la ciudadanía y que nosotros podríamos contribuir teniendo una participación activa en los organismos públicos que les corresponde. ¿No se percibe, doctor Valverde, también una intención de descentralización de la función judicial? ¿En qué sentido? Al ser jueces del austro del país. A mí me parece que, independiente de la región, yo contento porque, como digo, hasta les conozco a los 3, son mis amigos, he tenido oportunidad con ellos de intercambiar situaciones por nuestro trabajo. A mí me da mucho agrado y es una buena consideración también desde esa parte, desde ese análisis que usted hace, de que se considere que en el austro ecuatoriano hay gente buena que puede cumplir muy bien ese rol. Ve usted que, por ejemplo, en el austro hemos sido un ejemplo en muchos temas a nivel del país. Y sin duda la Administración de Justicia también ha tenido siempre un rol protagónico y ha sido reconocido en el país, la Administración de Justicia de acá del austro ecuatoriano. Entonces, también eso es un peso en determinado momento que por eso le dije que la gente esté a las alturas de las circunstancias y efectivamente pueda cumplir el rol que está llamado en este caso a través de esa designación de la terna que ha hecho el presidente de la Corte Nacional de Justicia. En todo caso, corre un cronograma y pronto habrá humo blanco en este tema. Su comentario final, doctor Valverde. Yo aspiro siempre, y creo que estos espacios que nos brinda Radio Antena 1 sin duda son importantes para siempre como funcionarios públicos hacernos un cuestionamiento de cómo estamos cumpliendo nuestras funciones y cómo lo podríamos hacer de mejor forma. Es una aspiración justa y necesaria de la Administración de Justicia poder mejorar el servicio, porque eso indudablemente va a repercutir ante la opinión ciudadana, que como usted bien dice, está en los índices bastante bajos, pero sin duda creo que todos hacemos nuestro mejor esfuerzo para, como dije, estar a la altura de las circunstancias y cumplir el rol que la Constitución y la ley. Hemos asumido un cargo importante como es
resolver sobre los derechos de las personas, y crea usted que en el austro ecuatoriano hay la gran mayoría de jueces procuramos cumplir siempre nuestras funciones como la Constitución y la ley así nos exige. Bien, queremos agradecerle al doctor Pablo Valverde. Él fue juez de la Corte Nacional, es actualmente juez de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil en la ciudad de Cuenca. Son las 8:02. Reactivamos tus sueños. Es momento de